Proyecto Global de Filosofía. Integrantes de equipo: Edna Arroyo, Kevin García, Andrés Regino y Fátima Cerrato. La historia de la educación mexicana. A continuación veamos las etapas de la educación en México desde su inicio hasta la actualidad. La primera etapa de la educación en México fue la educación prehispánica. Aquí se destaca que los pueblos mesoamericanos eran conscientes de que toda la población debía recibir un mínimo de instrucción, por lo que había escuelas para las clases altas de la sociedad, que en este caso es la Calmecac, y escuelas para los sectores populares, que eran el Telpochcali. En ese tiempo se hacía mucha diferencia entre la educación de los hombres y de las mujeres. Aquí, la filosofía se hace presente al buscar la participación de los ciudadanos y su bienestar, aunque no para todos, porque se excluía a los de clase baja. Durante el periodo colonial, el sistema educativo se caracterizaba por ser un sistema rígido, discriminativo y clasista, fundamentado en la filosofía de la religión católica. Hegel fue un filósofo que hizo diferencias en la educación por las clases sociales, reservando los estudios filosóficos y estéticos para las más elevadas. Lo que hizo este autor representa este periodo colonial. Cuando concluyó el movimiento que dio independencia al país, surgió en 1833 una reforma o cargo de la corriente liberal, la cual consistía en suprimir la participación de la Iglesia en la educación. El primer cambio radical del sistema educativo del México independiente fue en 1867, cuando promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Durante los inicios del gobierno de Benito Juárez, se destaca de esta ley la educación primaria, gratuita y obligatoria, la educación laica y la exclusión de la religión de los planes de estudio. Como nos dice el autor Freire, para él la educación es el arma de lucha contra el atraso y la pobreza, y de cierta manera es por lo que Benito Juárez luchaba, para que todos, sin importar su clase social, recibieran educación. En el siglo XX se creó, bajo el gobierno de Adolfo de la Huerta, la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de ser el responsable a nivel nacional. En este mismo periodo crean departamentos para educación indígena, departamentos de alfabetización y educación rural. También se impulsa la expansión de la educación técnica. En 1957 se confirma la libertad de enseñanza, además de que la educación primaria se debía impartir de forma gratuita en las escuelas oficiales. En 1934 se realizó la primera modificación a la Constitución mexicana, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo que la educación sería socialista, excluyendo la doctrina religiosa, combatiendo el fanatismo y prejuicios. Esto último podemos verlo actualmente en el artículo 3 de la Constitución mexicana. El 5 de marzo de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federación el derecho del individuo a recibir educación y la obligación del Estado de impartir educación preescolar, primaria y secundaria, siendo obligatorias. En el siglo XXI, durante el sexenio del presidente Vicente Fox, se modificó el artículo 3 de la Constitución con la finalidad de definir a la educación básica y su obligatoriedad. Después, en el sexenio de Felipe Calderón, se modificaron dos partes del artículo 3. Se añadió el respeto a los derechos humanos y se establece el principio del respeto a la diversidad cultural. Como nos menciona el autor Bourdieu, el sistema educativo público está hecho para que las oportunidades sean las mismas para todos. La nueva escuela mexicana es la reciente iniciativa educativa aprobada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La documentación oficial ofrecida por el gobierno hace referencia a los siguientes aspectos: compacto y accesible, flexible para adaptarse al contexto, viable para desarrollarse en el periodo escolar previsto, educación enfocada a formar tanto técnica como socialmente, promueve las convicciones sobre justicia, libertad, etc.
Como nos mencionaba Hegel, no hay sociedad sin educación, pues ella es la expresión de la razón que intenta establecer la libertad y hacer de ella una práctica corriente.